cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo semestre de Pensar la Historia. La idea es estudiar una serie de preguntas porque cada año, cada semestre van surgiendo nuevas inquietudes que hacen que se vaya modificando el contenido, porque usualmente este tipo de materias repiten metodologías y contenidos, pero teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo y en Colombia, siempre es importante modificar. Entonces, respecto al contenido que teníamos el semestre pasado, este semestre vamos a hablar de temas muy diferentes, porque el semestre pasado estuvimos hablando de la historia desde una mirada diacrónica. Diacrónica significa que desde las raíces de la escritura hasta nuestros días. Entonces fue una historia más basada en la extensión que en la comprensión, porque a mayor comprensión, menor extensión y viceversa. Este semestre vamos a cambiar de metodología, teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo sobre todo. Entonces vamos a tener menos extensión y más comprensión. En el semestre pasado, por ejemplo, estudiamos desde las culturas mesopotámicas y egipcias hasta el siglo XXI, de una manera muy sintética, teniendo en cuenta que hay clases que se pierden obligatoriamente por diferentes razones. Pero este semestre solamente vamos a estudiar fenómenos del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Obviamente el conflicto en el Donbass entre Rusia y Ucrania influye muchísimo para tomar esta decisión. Quizás donde eso no estuviera sucediendo, en la medida internacional que está pasando, seguiríamos con algo muy parecido al semestre pasado, porque la idea era volver a estudiar esas épocas, pero ya con otras teorías, con otras interpretaciones, con otras lecturas, con otros documentales, pero ya viendo lo que ha pasado en el mundo desde el 24 de febrero de este año, se hace necesario comprender qué es lo que está pasando, qué papel juegan ahí los medios de comunicación y, lo más importante, cómo entender eso desde este curso. Fundamentalmente porque ese fenómeno no solamente influye para los países eslavos o para los países euroasiáticos, europeos o para Estados Unidos. Eso influye para todo el mundo porque estamos ante un fenómeno económico que es la inflación, que está teniendo unas cifras bastante dicientes. Estados Unidos tiene en este momento la peor inflación en los últimos 42 años y estamos hablando de una potencia económica y militar. En el caso colombiano estamos teniendo la peor inflación en los últimos 22 años, y si este conflicto se mantiene, probablemente los precios de los alimentos van a subir muchísimo, porque Rusia y Ucrania son grandes productores de trigo. Rusia es gran productor de gas natural, también es un productor importante de petróleo, y también los fertilizantes casi todos son rusos los que consumen en Europa, y eso afecta a la economía del mundo. Los fertilizantes suben los alimentos de una manera abismal. Más o menos el 50% del precio de los alimentos depende de los fertilizantes. Y claramente, en un contexto de inflación mundial, eso va a afectar a nuestro país. Y eso es un fenómeno histórico. Así esté sucediendo en este momento, así la guerra civil haya empezado hace 8 años, ese fenómeno inexorablemente incide en nuestra economía, en nuestra política, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y por eso
Vamos a estudiar en los últimos 122 años más o menos por qué está pasando eso. Porque algunas personas, desde un ámbito más periodístico y sincrónico, lo estudian desde los últimos meses, como si fuera un fenómeno ahistórico, que es una mirada respetable, pero al menos en las metodologías que tenemos aquí no se comparte esa mirada de leer, no, todo empezó el 24 de febrero de 2022, no. La guerra civil empezó hace 8 años y las rencillas vienen desde la Segunda Guerra Mundial, incluso desde antes, porque desde que nace el fascismo en Italia en 1922, nace la Unión Soviética en ese diciembre también de 1922. Entonces, no es casualidad que en Italia nazca un movimiento en 1922 y que poco después en lo que se ha llamado Rusia nazca el proyecto de la Unión Soviética de integrar diferentes países vecinos hasta el punto de llegar a configurar en torno a la Unión Soviética 15 repúblicas socialistas. Entonces, si entendemos por qué se da la Primera Guerra Mundial, mucho antes de que empezara, por qué se vuelve una guerra mundial también, y ahí tiene que ver mucho el reparto colonial, la hegemonía, sobre todo el colonialismo africano, o en África más bien en el siglo XIX, el descontento por el reparto colonial, los imperios que venían desde la Edad Media con decadencia. Si entendemos las raíces de la Primera Guerra Mundial, vamos a entender las raíces de la Segunda Guerra Mundial. Y si entendemos la Segunda Guerra Mundial, vamos a entender por qué nació la Guerra Fría. Y también por qué supuestamente en 1991 se acabó la Guerra Fría. ¿Y qué dinámicas cambiaron en el mundo? Por ejemplo, ¿por qué la OTAN sigue existiendo sabiendo que ya no existe el Pacto de Varsovia? El Pacto de Varsovia era la OTAN de los soviéticos. Entonces, ¿por qué sigue existiendo la OTAN después de 1991 si supuestamente Estados Unidos le ganó la Guerra Fría a la Unión Soviética? Y también, ¿por qué Rusia hasta el 2006 tenía una deuda todavía con Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, de unos armamentos y unos dineros que Estados Unidos aportó para que la Unión Soviética derrotara al ejército nazi? ¿Y por qué justo en un año de recesión económica mundial empiezan otra vez unas tensiones que se notan entre Rusia y Georgia, luego desde el 2014 con la anexión de Crimea a Rusia, también con el cambio de gobierno repentino en Ucrania, un gobierno que empieza a ser más pro-occidental, y un proceso étnico y de conflicto que se empieza a dar justo en el 2014 con ese cambio de gobierno, y también cómo se pasa de unas minorías que hablan el idioma ruso pero que tienen nacionalidad ucraniana, pero que algunos de ellos se identifican más como rusos que como ucranianos. Entonces, eso hace que hace 8 años haya una guerra fría disimulada, porque Rusia, en su gobierno de Vladimir Putin, está acusando a Estados Unidos de haber iniciado una guerra fría desde el 2014. En cambio, el gobierno de Estados Unidos y la OTAN consideran que la Guerra Fría apenas empezó el 24 de febrero del 2022. Entonces miren ustedes que era inevitable tocar estos temas y buscar una metodología distinta a la que habíamos tenido el semestre pasado y estudiar menos tiempo, menos hechos, pero con mayor profundidad y mayor comprensión. Entonces vamos a tener más o menos unas 14 sesiones
o quizás menos por el tema de festivos y también de otras actividades que hacen que los lunes se pierda mucha clase, pero en la medida de las posibilidades vamos a tener mínimo 12 clases y ahí vamos a poder responder este tipo de preguntas de lo que se llama la dialéctica pasado-presente, propuesta precisamente por el historiador francés Jacques Le Goff, que él fue el que inventó el concepto de pensar la historia en un libro. Entonces, básicamente, esa es la primera introducción que tenía para compartirles. Y en un segundo instante quiero conocer también sus opiniones, porque si ustedes están aquí es por alguna razón. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes me diga por qué está acá y no está en otro lugar, porque eso ya es un hecho histórico que esté acá, más allá de lo que pueda pasar luego, pero quisiera conocer qué los trae a mirar los contenidos del curso de Pensar la Historia. Voy a empezar por aquí con el compañero. Compañero, ¿qué lo trae por acá? Bueno, en las selectivas que se me ofrecieron, pues me presentaron para este semestre, me llamó la atención la de Pensar la Historia, porque en realidad siempre me ha gustado conocer bastante la historia del mundo en general, principalmente las dos guerras mundiales son temas que me agradan bastante. Entonces pues vi una oportunidad en este curso de ampliar mi conocimiento al respecto. Excelente. Qué bueno que esa sea la razón. Bueno, y el compañero, ¿qué razón lo trae por acá? Justo el semestre pasado vi un curso con usted, el de pensamiento crítico. Me gustó la forma como se dan los contenidos, y pues de hecho, pues yo he estado como muy cerrado a la hora de ver cursos sociohumanísticos y al ver que la dinámica con usted me gustó, decidí por este curso también. Excelente, bienvenido. No lo conocía porque fue virtual, entonces no lo conocía, pero un gusto conocerlo en persona. ¿Y la compañera? Yo también tenía clase de comercio para estos semestres y también me llamó la atención como dar los cursos y pues me interesa, me gusta el tema. Ah, excelente. ¿Y el compañero? También vi pensamiento crítico el semestre pasado con usted y pues lo mismo, me pareció interesante y pensar más como conocimientos de cultura general con este curso. Excelente, hombre. Veo que hay gente repetida. De hecho, cuando miré la lista, vi muchos nombres ya familiares, pero ya estoy asociando ya rostros con nombres. ¿Y el compañero? Bueno, yo me hice una materia con usted. Ah, bueno. pero pues como tal, hay dos razones primordiales. Una, el nombre. O sea, pensar la historia como que una vez lo capta uno, como que pensar la historia. O sea, hay una historia. Uno puede creer que es como cronológica y no. Tener como un orden en la vida, puede decir. Pero pensar la historia es como que seamos más críticos con respecto a qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado en la historia pues, del ser humano. Eso por un lado. Y la otra, pues siento que hay una necesidad sociohumanística de los ingenieros. Entonces me interesan mucho electivas sociohumanísticas. Excelentes esas dos razones. ¿Y el compañero? Pues es por razones muy parecidas que ya he mencionado. Siempre me ha gustado mucho la historia, pues el nombre del curso es bastante llamativo. Me ha gustado pues bastante el tema de la Guerra Fría, el tema de las guerras mundiales, entonces me parece muy interesante. Excelente. Bueno, pues yo vi con usted hace como 3 semestres pensamiento crítico, entonces estaba esperando a que me ofertaran este curso con usted. Entonces, pues aquí estoy y precisamente la historia me gusta y ya pues desde hace rato como esperando el curso, la verdad. Qué bueno. Ahorita tengo que contarles una anécdota triste, pero paradójicamente las cosas tristes e inevitables a veces traen cosas que no son malas. Ahorita le voy a contar una anécdota respecto a eso. Compañero. Creo que la verdad es que es la única lectura que me sentía lograr. Ah, bueno, pero eso es ante todo un argumento sensato porque es importante partir siempre de la sinceridad. Listo, el compañero. Pues a mí siempre me han gustado los temas sociales, pero por cosas de la vida no tenía ingeniería, pero desapuesto estos temas de ciencias humanísticas para tratar esos temas que no le gusta de pensar la historia que me llamó la atención. Exacto, y un profesional de la ingeniería de sistemas también es un ser social y también aplica eso social, eso es lo bueno.
Es lo bueno que pues, uno dice que esto va por acá, esto va por allá, pero esa combinación sirve bastante, sobre todo para temas de proyectos y de contextos. Listo. Brother, yo estoy pensando en historia porque pues me llamó pues mucho la atención la materia de pensar la historia, como aprender más de hechos históricos que han sido relevantes, entonces como volverlos a ver otras perspectivas y estudiarlos bien. Eso siempre me ha gustado. Excelente, compañero. Digamos que me interesó primero el nombre, porque digamos que profundizar en momentos históricos que uno tiene como ciertas nociones, pero en realidad uno no lo abarca bien. Uno ha visto muchas cosas desde el colegio, todo ese tipo de cosas, o se informa uno, pero en realidad uno no se ha involucrado bien como tener muchos conocimientos sobre eso. Y además yo vi hace 2 semestres pensamiento crítico, pero yo no cogí esta porque vi que usted daba esta también, sino que me gustó, pues vi los contenidos, me agradaron, y además el semestre pasado vi una introducción a la ciencia, no me gustó, por cómo la enseñaban. Pero entonces vi esta materia y ya al rato un amigo me dijo que era con usted muy bacano, que de pensamiento crítico, y me gustó la metodología. Hombre, excelente. Claro, y eso es un tema de gustos, así como habrá gente que de pronto esta materia o la otra no le gustó y la introducción sí les gustó. Eso es un asunto que tiene que ver mucho con los 4 factores que inciden en el aprendizaje significativo, que son el tema de la memoria, de la atención, también está el tema de la motivación, que para mí es el más importante de todos, porque si hay motivación por algo, hay atención, hay memoria a largo plazo y hay percepción. Entonces ese factor del aprendizaje es muy importante para que una materia le guste o no le guste a uno. Listo, entonces voy a contarles 2 cosas respecto a lo que ustedes han dicho, particularmente a partir de anécdotas, porque la anécdota también es una herramienta para pensar la historia. Primero, respecto al tema de lo que implica el nombre, porque veo que varias personas han mencionado que el nombre les llamó la atención. Y ustedes lo decían ahora, que una cosa es cuando uno habla de historia a secas, y otra muy diferente es cuando uno habla de pensar la historia, porque el verbo pensar le da un tinte filosófico que la historia pura a veces puede no tener. Entonces, pensar la historia implica hacerse unas preguntas, tratar de reflexionar, mirar diferentes explicaciones de un solo hecho, y por eso cuando inventamos este curso, que yo fui el que le puse ese nombre, fue precisamente porque queríamos que fuera un curso muy reflexivo y muy comprensivo. Por eso lo que hicimos el semestre pasado fue muy contradictorio, pero también hace parte del experimento educativo. Y también cuando creamos, por ejemplo, el curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, también lo hicimos pensando en que es muy importante reconocer las 4 revoluciones industriales para poder entender los contenidos de diferentes escuelas filosóficas. Y cuando inventamos el curso de argumentación y lectoescritura, que también le puse ese nombre, era pensando que la lectoescritura debía ir acompañada de unos procesos de lógica, de dialéctica y de retórica. Y volviendo al tema de pensar la historia, es muy importante algo que ustedes han dicho en diferentes maneras y con distintas palabras, pero ustedes han dicho que definitivamente el nombre ya está perfilando la metodología. Ahorita cuando hablemos del programa del curso, ya verán que tenemos un avance, porque el solo hecho de preguntarnos esto por qué se llama así y no de otra manera ya nos da una pista metodológica
para saber cómo vamos a trabajar este semestre. Y lo segundo, que había prometido contarles una anécdota a partir de lo que decía la compañera. Y es, ¿por qué estoy dando este curso? Porque ya ustedes me dijeron, al menos faltan 2 por decirme, que ahorita me van a decir, pero ya ustedes me dijeron por qué están acá, que eso es lo más importante, porque muchas veces uno empieza a dar cátedra, pero uno le pregunta a la gente, hey, ¿por qué están acá? Entonces la gente se duerme, la gente se aburre, la gente chatea y la gente bosteza y la clase se vuelve tediosa y uno ni siquiera les preguntó por qué están acá. Porque si uno sabe que están aquí por accidente, entonces uno sabe que como docente tiene un reto, que esa persona que llegó aquí por accidente, que también se ha visto que ese es el caso de algunos de ustedes, también hay otros que están porque les gustó el nombre o porque ya conocen la metodología de trabajo del docente. La anécdota es, este curso, si bien yo fui pues el que lo inventó y le puso el nombre, por diferentes dinámicas y sobre todo pues temas de pandemia, yo terminé más metido en el curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Entonces este curso lo tenía otro compañero que también es uno de los fundadores de este curso, y lamentablemente pues, un profesor falleció. Entonces el compañero asumió un curso muy importante del profesor que falleció. Entonces, por esas cosas de la vida, pues yo no iba a dar esta materia el semestre pasado, y a la final me la ofrecieron y con gusto acepté porque me hacía falta dar esta materia. Y es triste que por algo lamentable e inevitable uno esté acá, pero todo lo malo siempre trae algo bueno, y lo bueno de ese tipo de circunstancias inevitables es volver otra vez a tener un curso en donde uno se siente feliz, y quizás teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo, uno se siente más feliz. Y quiero comparar esto con algo que ustedes mencionan ahora, las 2 guerras mundiales. O sea, claro, la primera deja aproximadamente 15 millones de muertes, la segunda deja, según unas teorías, 50, 60, hasta 70 millones de muertes, teniendo en cuenta las hambrunas. Entonces, murieron entre 50 y 70 millones de personas. El 66% eran personas de la vida civil, no eran militares ni estaban metidos directamente en combates. Entonces, uno podría decir que la guerra nunca deja nada bueno, pero ¿qué dejó de bueno la guerra? Evitar una tercera guerra que acabe con todo. Entonces, los 30 artículos de la ONU, de los derechos, entre comillas, humanos universales. Entonces, miren que hace 77 años que se acabó la Segunda Guerra Mundial, y todavía, al menos en la teoría, tenemos ese amparo jurídico, y gracias a eso Estados Unidos sabe que no se puede enfrentar directamente con Rusia, ni en su momento con China, porque al ser potencias militares y nucleares, un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia sería la Tercera Guerra Mundial, y sería seguramente el fin de la especie humana. Y por eso es más fácil poner a los títeres, entre comillas, a pelear. Es más fácil aportarle armamento a Ucrania y venderle armas a Ucrania, y también es más fácil hacer sanciones económicas de lado y lado que enfrentarse ellos directamente. Por eso se tuvo que volver a recurrir a la Guerra Fría con este tema del Donbass, para evitar una tercera guerra mundial. Entonces miren que es muy malo que mueran entre 50 y 70 millones de personas, pero es muy bueno que aprendamos la lección histórica y que ya no nos matemos directamente entre potencias militares, económicas y nucleares. Por eso siempre, cada hecho histórico que analicemos, vamos a tratar de mirarlo desde diferentes perspectivas, desde distintos escenarios, porque al fin y al cabo ese es nuestro trabajo crítico. Y también quiero escuchar los 2 compañeros que acaban de llegar, porque están acá, el compañero de acá y el de allá.
¿Quién lo trae por acá? Pues obviamente no tenía todos los cursos que podía escoger. Digamos que por un lado porque pues la verdad me causa como inquietud el nombre, ver qué es lo que se hablaba, pensar la historia, no sé. Tampoco sé qué se habla en el principio de la clase, pues por lo que llegué, pero por lo otro también digamos, pues por algo personal, que pues yo por ejemplo vi con este pensamiento crítico y querer cómo eran personas. Ah, bueno, eso es importante. Ahorita ponen meta. De una, ahorita ya ganó el 5 con eso. El compañero atrás. Profe, pues a mí me causó curiosidad. Siempre he querido conocer como que la historia desde diferentes puntos de vista y no siempre pues de lo que uno pues ya tiene preconcebido, ¿cierto? Porque uno siempre la mira desde un solo punto de vista y es mejor como que abrirse la mente y mirarla desde todos los puntos de vista posibles, ¿cierto? Entonces, creo que por eso me causó curiosidad. Excelente, pero dicen que la curiosidad mató al gato, pero espero que este no sea el caso y de todas maneras muy bacano que cada uno sepa por qué está acá y ya más adelante tendré la oportunidad de preguntarle a otras personas. En el segundo bloque vamos a hacer ya la presentación del programa y también a mirar todas las metodologías con las que podríamos desarrollar ese programa, porque así como es importante tener claro por qué estamos acá, también es muy importante tener claro cuáles son esas metodologías de trabajo que vamos a implementar.